Años que nosotros empezamos en una iglesia muy pequeña y se llamaba Vida de Fe. La iglesia se llamaba Vida de Fe y me parecía muy curioso el nombre porque realmente no se veía la vida de fe en aquel lugar. Era una iglesia donde las personas vivían mucho en lo natural, ¿no? Empezando desde el pastor, por todos los miembros, y no era una iglesia que tuviera ese estilo de una iglesia que va a crecer, que va a ir muy lejos, sino era el mensaje y el ambiente de la iglesia era totalmente contrario al maravilloso nombre que tenía esta iglesia. Llevaba más de 40 años tal vez esta iglesia y siempre había tenido los mismos miembros con los mismos problemas, con las mismas suegras, con las mismas crisis, las mismas deudas, el mismo taller en el primer piso, etcétera, etcétera, etcétera. Y la iglesia se seguía llamando Vida de Fe, pero ese nombre a mí me ministró. Fue lo que más aprendí de esa iglesia, fue del nombre, porque empecé a entender que realmente hay dos maneras de vivir como creyentes. Una, vivir una vida realmente de fe, y otra, vivir una vida natural, ¿no? Vivir una vida natural es hacer lo que se puede hacer o lo que se tiene que hacer en nuestras fuerzas, sin la ayuda de Dios, sin el propósito de Dios, caminando hacia donde todos corren, ¿no? Hacia pagar servicios, hacia conseguir una relación, un matrimonio, unos hijos, comprar una casa, etcétera. Todo lo que cualquier persona con salud y algo de esfuerzo puede realizar. Un mundo natural, ¿no? Un mundo por demás ordinario. Millones de personas juegan a la misma apuesta alrededor del mundo durante todo este tiempo, y es vivir una vida natural, vivir promedio. Pero desgraciadamente para esas personas del montón, ordinarias, esas personas corrientes, cuando conocen a Cristo, no pueden seguir viviendo así. Están llamados a no ser parte de ese mundo. Están llamados a ser diferentes. Se les ha cambiado su identidad, su nacionalidad, se les ha cambiado su ADN espiritual, aún físicamente. Los que hemos nacido de nuevo, hemos conocido del Señor, nuestra química, nuestra espiritualidad, nuestro cerebro, todo ha cambiado. De tal manera que una persona que se diga que vive por fe es una persona tan opuesta al corriente del mundo, tan completamente diferente, tan sui generis para algunos, tan contracultura para otros, tan revolucionario para algunos, pero definitivamente no se parece a nada de lo que nosotros conocemos por natural, por mundo, por tradición. Entonces, definitivamente, cuando tú estás viviendo una vida de fe, se te tiene que notar. Se te tiene que notar en todas las áreas. Se te tiene que notar en la salud, en la economía, en el matrimonio, en el ministerio, en la familia, en el trabajo, en los proyectos, en la manera de hablar, en cada área de nuestra vida. La fe, la vida de fe, tiene que manifestarse y tiene que transformarnos, amados. La pregunta aquí es: ¿realmente vivimos una vida de fe? Y si estamos viviendo una vida de fe, ¿realmente estamos siendo transformados por ese estilo de vida? Porque la palabra de Dios y los discípulos le preguntaban a Jesús: Jesús, ¿cómo vamos a conocer a los que están con nosotros? ¿Cómo vamos a conocer a los que piensan como nosotros? ¿Cómo vamos a distinguir el engaño de la verdad? Y el Señor les dijo: con el tiempo. Solamente el tiempo puede decirles, porque por sus frutos lo conocerán. Así que yo me impresioné durante todos estos años que vi esa iglesia, porque la conocía desde niño y terminé congregándome allí de adulto, y siempre fue exactamente igual. Nunca cambió, nunca creció, nunca evolucionó, nunca se transformó. Me impresioné cómo hay personas que tienen un evangelio tan grande, tan rico, tan poderoso, tan valioso, tan glorioso, tan alto, pueden seguir siendo los mismos durante tantos años. Y si tú estás siendo el mismo y conoces el evangelio hace 20, 15 años, este mensaje es para ti, y es preocupante.
Es un mensaje que tiene que llamar tu atención, que tiene que exhortarte, que tiene que sacudirte. Pero si tú estás empezando en las cosas del Señor, es una invitación para que te prepares, porque lo mejor está por venir. Amén. Porque vienen cambios positivos. Porque aquel que vive por fe, esa misma gracia que Dios ha traído por la fe que este hombre ha depositado en el Señor, lo va a transformar, lo va a cambiar, no lo va a dejar siendo el mismo. Es imposible que alguien que viva por fe no sea transformado por el autor de la fe. Es que la fe es como una pintura que lo cambia todo. Es como un fuego consumidor que transforma todas las cosas. Es como si pasara realmente una ola gigantesca por nuestra vida y nos transformara completamente. La fe es un poder tan grande que la misma palabra de Dios dice que no proviene del hombre. Tú no puedes tener fe. Tú tienes algo que se llama optimismo, positivismo. Eso lo tienen hasta los criminales. Pero la fe de la que está hablando la palabra y vivir una vida de fe es un don de Dios. Y es un don que empieza y termina en una persona. Empieza en Jesús, el autor. Él la preparó, Él la diseñó, Él la creó, Él la hizo en cada una de sus formas. Y Él es el consumador de la fe. Al final, esa fe que nos transforma nos va a llevar nuevamente a Él. Es una fe que se desprende de Él y es una fe que nuevamente nos lleva a Él. Así que si Jesús fue el autor de la fe, pues esa fe te tiene que cada vez más transformar en Él. La otra forma es vivir por fe. Y es vivir haciendo lo que Dios nos ordena hacer en sus fuerzas, con su ayuda, cumpliendo su propósito y cada día esperando de Él su protección, su sustento, su dirección, tratando de dejar un legado en el mundo. Es decir, que una vida de fe en el 100% no depende de ti, depende de Él. Por eso Jesús se aseguró de que la fe, Él fuera el autor, Él fuera el medio y Él fuera el final. Porque la fe, al provenir del Señor, no es algo que nosotros podamos simplemente manipular por nuestras propias fuerzas. Es un don que viene, que el Espíritu Santo nos ayuda a administrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que en este tiempo muchos cristianos no viven por fe, sino viven por manipulación, por emociones, por sensaciones, no por unción. Y entonces creen que fe es torcerle al brazo a Dios y decirle: Señor, yo voy a ayunar 40 días para que me des lo que yo te estoy pidiendo y tú me lo vas a tener que dar. Y si Dios no quiere, por más fe que tú tengas, no va a pasar, te lo aseguro. La fe que proviene de Jesús, en la cual Él es el medio y Él es el consumador, es la que Él mismo nos da para cumplir y creer las órdenes que Él nos ha dado. Pero hay muchos que tuvieron que tener y usar de esa fe para entregar a sus esposos para morir como mártires. Hebreos 11. Hay muchos que tuvieron que usar de esa fe para vivir creyendo en una promesa aunque nunca la vieron. Hay muchos que tuvieron que usar de esa fe para esperar llegar a una tierra a la que nunca llegaron. Así que la fe no solamente es para doblarle el brazo a Dios y hacer lo que yo quiera y lo que Él me diga y descubrir el campeón que hay en mí y etcétera, 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 y alcanzar el mundo y el universo y ser el más exitoso. No, la fe es para poderle creer a esa promesa que Dios nos ha hecho, sea cual sea. Fe para ser pastor, fe para ser esposo, fe para ser padre. Si es que has sido llamado a ser un empresario, fe para ser empresario, fe para ser hijo, fe para ser madre,
Fe para ser apóstol, fe para ser profeta, fe para ser maestro o fe para ser un mártir. Pero definitivamente no es algo que nosotros podamos hacer, manipular o administrar. Es algo que Dios nos ha dado para mantenernos firmes en su propósito. Pero su propósito es lo mejor para nosotros. Como hay iglesias para todo el mundo, hay propósitos para cada uno. Dios no te va a dar un propósito en el cual tú no estés perfectamente diseñado para cumplirlo, para agradarte en Él, para gozarte en Él, para ser bienaventurado en Él. Y no todo se trata de éxito, no todo se trata de escalones, de ir más alto. Todo se trata de ir más hacia Él. Pablo, el principal apóstol de la iglesia, el mejor escritor de la palabra de Dios, aquel que nos deja a nosotros la doctrina sentada de la iglesia, no tuvo una vida de éxito conforme a Roma, pero tuvo una vida de fe llena de éxitos conforme al reino de los cielos. Su mayor logro era morir predicándole al César. ¿Sabes por qué? Porque Pablo tenía una fe tan desarrollada que por fe él no necesitaba posesiones, por fe él no necesitó de familia, por fe no necesitó de una esposa, por fe no necesitó de hijos, por fe no necesitó de una casa. Por fe y por una fe tan poderosa como la que el Señor puso en Pablo, Pablo prácticamente que ya no vivía acá. La fe de Pablo era de un nivel tan alto que incluso pudo ser llevado al tercer cielo, dice la palabra. Era de un nivel tan alto que Pablo decía estar muerto en vida prácticamente. Decía, para mí el morir es ganancia y lo que yo puedo llamar vida es Cristo nada más. Así que fíjate que cuando hablamos de lenguajes de fe y cuando hablamos de vivir una vida de fe, no estamos hablando de lo que el mundo habla. El lenguaje del mundo, el lenguaje del éxito y de la superación del mundo, no es que esté mal, sino que para todos eso no es éxito. Mira, yo después de 16 años de predicar, tengo una casa, tengo una esposa, tengo una familia, tengo un auto muy modesto, muy austero, tengo un pequeño estudio de grabación y me di cuenta que tengo todo lo que necesito. No quiero nada más ni necesito nada más. Puedo decir a mis 40 años que de aquí en adelante me voy a dedicar a capitalizar, porque ya el Señor satisfizo todas mis necesidades. No porque yo tenga una mentalidad arruinada, no. Yo tengo una mentalidad de Cristo. No porque yo no quiera un auto más lujoso, no. No porque yo no quisiera una mansión. Sería muy mentiroso decirles que no quiero comodidades y no quiero todo lo que el mundo llama como comodidad. Pero porque Dios ha puesto en mi corazón un deseo más grande que ese asunto: iglesias. Entonces yo no me voy a gastar en un auto lo que podría invertir en una iglesia en otra ciudad. ¿Capiche? ¿Ahora estás entendiendo de qué se trata el asunto del éxito en el propósito de Dios y para qué necesitas vivir por fe en eso? Porque la fe me lleva a pensamientos más altos que no me distraen con cosas materiales temporales como un auto, como una casa, como una ropa lujosa o accesorios valiosos. No me distraen con eso. La fe me tiene y me mantiene enfocado en cosas más grandes, en capitales más enormes, que son los capitales de Dios, en inversiones que son las inversiones del Señor. Y eso era lo que pensaba Pablo. Pablo no estaba pensando en tener un gran auto o tener una familia hermosa. Pablo estaba invirtiendo su vida para que todo Asia, Europa, Oriente conociera de Cristo. Así que Pablo estaba capitalizando. ¿En dónde? En el reino. ¿Sabes por qué? Porque Pablo vio el más allá. A Pablo fue concedido ver el
más allá. A Pablo le fue concedido ver no sé qué, pero ese no sé qué que vio, que el mismo Señor le dijo: no se lo puedes contar a nadie, está escrito así en la palabra, lo transformó a un nivel tan elevado que aún su vida, o conservar su vida, conservar su propia salud, era necio para él. Porque eso que había allá era más alto, más grande, más rico, más enorme, más brillante, más poderoso que cualquier cosa que pudiera ofrecer este mundo. ¿Estás entendiendo qué es vivir por fe? Por eso Hebreos 11 dice que todos ellos pusieron los ojos en la promesa, aunque no la vieron. ¿Cuál promesa? Jesús. La carrera, amados, que tú y yo estamos viviendo es hacia Cristo. No es hacia un premio material. Pero cuando tú corres hacia Cristo, las cosas materiales te persiguen, ¿sabías? Mateo 6:33 dice: corre hacia Cristo, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales te serán añadidas. Y por eso los hombres de Dios, de una u otra forma, terminan siendo prósperos, casi que sin buscarlo. Terminan viviendo en buenos sitios sin ni siquiera pedirlo. Mi pastor tiene una Toyota FJ, un auto de lujo, que nunca lo ha llevado a la iglesia, porque se lo regalaron. Y si lo lleva a su iglesia, que es una iglesia modesta, ¿qué van a decir los miembros de la iglesia? El pastor se lo compró con mis diezmos, se está robando los diezmos de la iglesia, pero se lo regalaron. Yo soy testigo de eso. Un hombre vino, le dijo: mira, ¿sabes una cosa? El Señor me dijo que te regalara esta camioneta, toma, es tuya. Y la usa los fines de semana para salir con su hijo, porque no puede ir con ella en la iglesia. Porque es un hombre de fe, porque su pensamiento está más alto que en demostrarle a otros lo que Dios puede hacer con él. Así que el hombre de fe, indefectiblemente cumpliendo el propósito de Dios y haciendo lo que Dios le envió, las cosas necesarias para ese propósito lo alcanzarán. Y si necesitas un avión, Dios te dará un avión. Y si necesitas una mansión, Dios te dará una mansión. No sé para qué, pero Dios te la dará. Y si necesitas un bus, Dios te dará un bus. Pero Dios te dará todo lo necesario para cumplir ese propósito, sin distraerte de lo principal, que es puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Ese es el regalo más grande, ese es el beneficio más grande de todos. ¿Y sabes por qué podemos vivir por fe? Por la justicia de Dios. La razón por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario para justificarnos es porque Él sabía perfectamente que nuestras preocupaciones, nuestras deudas, la angustia de este mundo nos iban a hacer un contrapeso muy grande, como para vivir de la forma tan irreal para el mundo como debe vivir un cristiano radical. Dios sabía que tenía que cubrir nuestras necesidades más básicas en todas las atmósferas. En la espiritual, en la familiar, en la física, en la emocional. Dios sabía que tenía que poner su justicia allí para que nosotros pudiéramos caminar. ¿Sabes qué es justificación? Justificación es la cosa más injusta para el mundo que Dios ha podido hacer sobre su iglesia en contra de su hijo. Te lo voy a decir de nuevo: es lo más injusto que puede hacer un padre sobre su hijo a favor de un desconocido como es la iglesia. Justificación significa que el padre puso a su hijo a pagar por ti y por mí hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario. Es decir, que tú y yo no estamos bajo ninguna deuda. Tan bueno que es eso, ¿no? Tan bueno que es cuando uno va y mira a Datacrédito y le dicen: no tienes deudas. A sacar tarjetas de crédito. Sí, más de uno es así, ¿no? Qué bueno cuando tú vas donde el médico y el médico te dice: no tienes ninguna enfermedad, estás perfecto. Qué bueno, ¿no?
Qué bueno cuando podemos mirar al cielo y decir: Señor, estoy totalmente libre de angustia, de deudas, de problemas, de crisis, de enemistades, de todo lo que me distrae de tu mirada. ¿Y sabes qué es lo mejor de esto? Que cada uno de nosotros puede vivir de esa manera, porque ya Jesús pagó para que tú y yo viviéramos de esa forma. Por eso es por fe. Por eso es por fe. La justificación significa que ya alguien pagó por tus deudas, que ya alguien pagó por tus errores, que ya alguien pagó por tus pecados, que ya alguien pagó por tus hijos, pagó por tu hogar, pagó por todo lo que tú necesitarías durante este tiempo para cumplir el propósito de Dios. Él ya pagó. ¿Por qué sigues pagando? ¿O por qué sigues gastando, malgastando tu vida pagando en cosas que para nada te van a servir en el único propósito que ya está pago y está saldado? Es como si yo voy a un hotel de esos todos pagos que te dan una manilla y me voy a comer a la calle y a pagar. Es que este hotel es todo pago, pero yo quiero comer en la tienda de la esquina y gastar mi dinero. Es exactamente igual. Es como cuando el juez te ha dicho: eres libre, puedes irte para tu casa, y tú dices: no, yo quiero quedarme en la cárcel otro rato. Déjenme limpiar la cárcel, mis amigos están en la cárcel. Es querernos condenar sin ninguna razón, sin ningún sentido y sin ninguna lógica. Por eso una vida de fe nos llama a soltar el pasado, a soltar la condenación, a soltar los planes que nos son carga, a soltar todas las ideas que no estén dentro del propósito de Dios, a vivir por ese propósito, lanzarnos en fe, porque Jesús ya pagó. Ya pagó, amén. El que es justificado por Dios ama su justicia y hace obras justas. ¿Sabes qué pasa cuando tú te empiezas a dar cuenta que debiendo estar pagando un precio muy alto por estar acá, debiendo estar pagando un precio muy alto por todo lo que hiciste en tu pasado, no lo estás pagando? ¿Sabes qué pasa? Que empiezas a amar esa justicia y a sentir un profundo respeto y temor reverente por ese precio tan alto que Dios pagó. Y en respuesta a esa justicia empieza a hacer obras justas. Es decir, que se empieza a manifestar esa justicia en tu vida y tú empiezas a ser como el Señor. Y ya no robas, ya no mientes, ya no quieres hacerle mal a otros, no quieres desperdiciar tu vida, no quieres desperdiciar tu tiempo. Hay algo por dentro que te dice: así no es. Así no es como debes vivir. Así no es, Carlos. Así no es, José. Así no es, Wilfredo. Así no es, Javier. Así no es, Camilo. Es como dice esta palabra, es como dice este libro. Y tú lo sabes muy bien. ¿Sabes por qué? Porque has probado la justicia de Dios. Y la justicia de Dios te gusta, porque fuiste creado para manifestar esa justicia en tu vida. Yo también traté de vivir mucho tiempo estando justificado en lo natural. Fui bivocacional mucho tiempo como pastor y tuve 2 profesiones. ¿Y sabes algo? Algunos pastores se sienten muy orgullosos de decir: yo fui bivocacional y tuve 2 y trabajé, y así como Pablo me hice mis carpas para vivir. Se les olvida que Pablo en la cárcel no podía hacer carpas. Así que primero lean la Biblia. Y no me siento orgulloso de haber sido bivocacional, porque lo hice por no tener la suficiente fe de lanzarme al vacío completamente. Entonces yo también cometí errores. ¿Sabes qué me queda en mi bolsillo de haberle servido al Señor por varios años bivocacionalmente? Cansancio, venavarice, arrugas, caída de pelo, colon irritable. No me queda nada
de aquella vocación con la que yo le servía a dos señores al tiempo: a Dios y a las riquezas. Y me digo hoy, soy tonto, debí haberlo hecho desde el principio. Solo Dios, solo el Señor, 100% fe. Si de todas formas hoy estoy viendo que estoy viviendo así, y así era la manera correcta, y así era como Dios me iba a proveer, y así era como Dios iba a manifestar, y así era como Dios iba a darme un matrimonio maravilloso, así era como Dios me iba a dar la fuerza, ¿por qué no lo hice desde el principio? Porque necesitaba hoy decirte a ti: vive por fe. No se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No se puede servir a Dios y las riquezas. Si tú tienes una empresa, la tienes porque necesitas algún día retirarte para darle todo al Señor. Amén. Y ese es tu propósito. ¿Ok? ¿Están conmigo, empresarios? Si tú tienes un hogar, si tú tienes una esposa, no es porque la vas a llenar de 12 hijos para hacer un equipo de fútbol. No, si tú tienes un hogar es porque tú quieres tener un matrimonio de testimonio de bendición para reflejar en tu hogar la luz de Cristo a otros matrimonios. Porque quieres que otros matrimonios digan del tuyo: yo quiero uno como el tuyo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es el secreto? Mostrar la gracia de Dios. Si tú tienes hijos, no es porque los tienes, porque los quieres ver profesionales y quieres que tus hijos sean lo más exitoso en el mundo. Y es que yo no quiero que sufra lo que yo sufrí, mi hijo. Que sufra el doble mejor. Con eso va a ser mucho más capacitado que tú para vivir la vida de fe que Dios tiene para él. Pero si tú tienes un hijo, para decirle: Señor, herencia es tuya, voy a administrarlo, voy a cuidarlo, voy a darle todo lo necesario, no me pertenece, no lo voy a hacer una fotocopia de mí, no lo voy a hacer exitoso, lo voy a hacer un Samuel para que te obedezca a ti. No importa lo que ese niño haga, tú hiciste lo que tenías que hacer. Así que la justicia de Dios, amados, no es la justicia del mundo. Y aquel que entiende la justicia de Dios sabe que no tiene ninguna deuda con el mundo, pero tiene toda su vida en las manos del Señor. Yo no tengo deudas con el mundo. No le debo nada al diablo, no le debo nada al vecino, no le debo nada a nadie, porque el Señor pagó. Pero sabes una cosa, no me pertenezco a mí, le pertenezco a Él. Así que Él es el dueño de mis manos, de mis ojos, de mi boca, de mi tiempo, de mi casa, de mi esposa, de mi hija, de mi talento, de mis horas, de mis sueños, de mis días, de mi dinero, de cada cosa. Él es el dueño. Y entre más Él toma de mí, entre más Él me posee en cada día de su vida, más puedo ver su gloria manifestada en toda mi vida. Más puedo verlo a Él. Es que yo soy como una sombra que impide que la gloria de Dios se vea más claramente en mí. Por eso yo tengo que aniquilarme día a día. Por eso Pablo decía: golpeo mi cuerpo, me castigo. Pero no es para que se vaya a pegar ahora contra la pared, ¿no? Y se vaya a dar latigazos por la noche. El pastor dijo que me diera latigazos. Así que, mija, coja la correa y deme. No, es que Pablo cada vez se negaba más a sí mismo para hacer lo que Dios le decía. Y si Pablo quería ir al norte y el Señor le decía sur, aunque me muera de ganas de ir al norte, voy al sur, porque en el sur con el tiempo me he dado cuenta que ha estado el Señor conmigo. Así que si el norte es lo más hermoso, pero Dios no ha de estar conmigo en el norte, me voy para el sur. Amén. Bueno, hablemos de oriente, occidente, porque después se resienten. Vivir la vida de Dios. El mundo nos ofrece un estilo de vida mediante el cual, sin darte cuenta, estás convirtiéndote en un esclavo de aquellas cosas que el mismo mundo te ha vendido. Esclavo de comprar, esclavo de gastar, esclavo del conocimiento.
¿Cuántos de nosotros no tenemos un disco lleno de conocimiento que no nos sirve para nada? ¿O es que usted con trigonometría va a quitarle el hambre a sus hijos y les va a dar fraccionarios? Mijito, ¿cómo fraccionarios hoy? Nos llenamos a través de nuestra vida de tanta información, conocimiento que para nada le sirve a Dios, que creemos que eso es riqueza, y la única riqueza realmente es el conocimiento de Dios. Es lo único que realmente es valioso. El resto es mentira, amados. El resto es mentira. Y vivimos esa vida para pagar cuentas, para pagar créditos, para agradar familiares, para agradar personas, para agradarnos a veces a nosotros mismos, que es lo más extraño, ¿no?, del mundo, porque nosotros deberíamos estar conformes como Dios nos hizo. Y nos damos cuenta que cada vez que pasa el año, cada vez que pasa el tiempo, estamos más esclavos de todo, y lo esencial se nos pasa por el frente, ¿no? No hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para caminar y ver el cielo, no hay tiempo para ver un atardecer, no hay tiempo para tomar agua, no hay tiempo para descansar, no hay tiempo para nada. Y sabes, Dios, ¿para qué creó todo esto? Para disfrutar a los hijos, para salir a pasear con la esposa, para sentarse en el parque y deleitarse viendo un atardecer, para respirar, para descansar bien, para hacer su voluntad, para amar al prójimo, para servir a los demás. Para nada de lo que el mundo te ha preparado para vivir, Dios creó el planeta, su creación. Para nada de eso. Entonces, ¿realmente estás viviendo la vida de Dios? Porque la vida de Dios que Él te ofrece, mira, es lanzarse al vacío, pero es una vida sin la preocupación por el mañana, sin el interés por lo material, disfrutando cada momento lo esencial. Y cumpliendo nuestro propósito en la tierra. Así que es una vida bien especial. Pero muchos te van a criticar, muchos te van a decir: estás loco, estás demente, ¿qué hiciste? Pero ¿sabes una cosa? Jesús les dijo a sus discípulos: por sus frutos los conoceréis. 16 años atrás decían que yo estaba loco, que yo iba a llevar a mi esposa a un desfiladero, que nuestra relación de matrimonio nunca iba a prosperar, que jamás íbamos a tener una iglesia. Una persona me dijo un día: te voy a cerrar todas las puertas y nunca nadie te va a tender una mano, una persona cristiana. Y 16 años después de eso me he dado cuenta que Dios ha hecho mucho más de lo que yo puedo creer o imaginar por solo lanzarme al vacío y creerle a Él. Mucho más. Así que, amados, la invitación hoy nuevamente es para que nosotros nos tomemos un tiempo de verdad y reflexionemos. Qué bueno es tomarse un tiempo y mirarse, como dice el apóstol Pablo, a cara descubierta frente al espejo espiritual de la conciencia y mirarse en la gloria del Señor. ¿Sabe qué significa eso? Es mirarse frente a frente a un espejo y ver si cada vez me parezco más a Cristo. Si Cristo, si el Jesús bíblico está lejos de lo que tú eres, tienes un trabajo por delante. Si te estás pareciendo en algo, en ese reflejo, al Jesús de la Biblia, vas por buen camino. No te desanimes, no desfallezcas. Aunque parezca una locura, con el tiempo te vas a parecer más a Él, y esa es la meta, ese es el fin, ese es el propósito, esa es la vida de fe. La invitación es para que hoy te mires al espejo y aquellas cosas que no sean de fe en tu vida, de una vez las saques. ¿Sabes por qué?
porque en algún momento de todas formas lo vas a tener que hacer. Y Dios actúa de 3 formas para llevarnos a obedecer en una vida de fe. La primera, nos habla por su palabra y nos dice: hijo, vive por fe. La segunda, usa a un profeta, a un pastor, a alguien que nos dice: vive por fe. Y la tercera, Dios deja que el diablo venga a tu vida y te obligue a vivir por fe. Yo no sé si tú quieras que el diablo sea el que te zarandee, el que te sacude, el que juegue con tu vida para que tú en ese rincón del muladar, comiendo con los cerdos como el hijo pródigo, o rascándote con un traste como Job, digas: antes de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Yo no sé si tú quieras ser zarandeado por el diablo, pero yo ya fui zarandeado por el diablo, y el diablo no está jugando a ser diablo. El diablo es efectivo en su trabajo cuando Dios se lo ha permitido hacer, y va a hacer todo lo que tenga que hacer para que tú vuelvas a él. Así que de una u otra forma, dice la palabra, el amor de Dios nos constriñe para que obedezcamos. De una u otra forma Dios nos va a llevar a vivir una vida de fe. Si estás aquí, si estás hoy, si estás en esta hora, empieza desde ya a vivir una vida de fe. Empieza desde ya a vivir esa vida que, aunque trae nuevos desafíos, esos desafíos te van a llevar a poner la confianza en Dios. Aunque trae desafíos en lo económico, Dios va a proveer. Aunque trae desafíos en la salud, Dios te va a fortalecer. Aunque trae desafíos en lo ministerial, Dios te va a mostrar su gracia. Pero cada uno de esos desafíos te va a enseñar lo grandioso que es el amor de Dios por ti. Así que la vida de fe que tienes por delante es el lenguaje que Dios ha decidido usar de ahora en adelante para comunicarse contigo. ¿Cómo ves eso? La vida de fe que tienes por delante es el lenguaje que Dios ha decidido utilizar de ahora en adelante para comunicarse contigo. Lánzate para escuchar su voz. Lánzate para sentir su mano sosteniéndote. Lánzate para ver cómo adereza mesa delante de ti, enfrente de tus angustiadores. Lánzate para que veas cómo abre los mares de imposibilidad, los mares de enemigos. Lánzate para que veas cómo de una roca puedes sacar agua y calmar tu sed. Lánzate para que veas cómo puede incluso crear un nuevo alimento que se llame maná para darte de comer en el desierto. Lánzate para que puedas ver cómo mi Señor aún puede sacar monedas de oro de un pez para pagar tus deudas. Lánzate para que veas cómo el Señor puede resucitar los muertos al lado tuyo. Lánzate para que puedas ver cómo el Señor cada día te hablará a través de haber decidido vivir por fe. ¿Cuántos quieren vivir por fe hoy? Pónganse de pie y vamos a consagrar este tiempo en el Señor. Oh Padre, gracias, porque como Job decía, antes de oído, Señor, antes mi relación era simplemente te escuchaba, simplemente escuchaba prédicas, Señor, simplemente escuchaba mi propia voz interna leyendo la Biblia. Pero con el tiempo he podido verte, Señor, real. Con el tiempo he podido verte en las circunstancias reales, tangibles, Señor. La palabra se ha hecho verbo, se ha hecho carne en mi vida, Señor. Y he podido ver cómo tú te has manifestado en mi salud, Señor. He podido ver cómo te has manifestado en mi economía, Señor. He podido ver cómo te has manifestado en mi matrimonio. Puedo ver tus ojos, Señor, reflejados en cada persona que tú me has permitido, Señor,
enseñar, ministrar. Pero hoy te pido, Señor, personalmente, que tú les dejes ver a ellos también esto, Padre Santo. A cada uno de tus hijos en redención, Señor. Déjales ver tus manos. No solo escuchar de que tú tienes una mano proveedora, sino ver tu mano proveedora, Señor. Déjales ver tus pies, Señor. No solamente escuchar que tú tienes unos pies poderosos que pueden asentarse sobre la tierra como si fuera un estrado, sino que tú tienes unos pies, Señor, que los llevan, Dios, a caminos gloriosos. Muéstrales, Señor, tus ojos, tu voz, tu aliento, tu perfume, Señor, tu abrazo. No solo les des, Señor, para comprar alimentos, sino muéstrales cómo tú los alimentas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que la palabra se haga viva en cada uno de ellos, Señor. Que no solamente sea un concepto racional, sino que tú te hagas real en sus vidas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que ellos puedan decir de aquí en adelante: pastor, estoy viviendo por fe y el Señor se me apareció en una oportunidad laboral que de otra forma fuera imposible. Y el Señor se me apareció en una puerta que abrió que de otra forma sería imposible que se hubiera abierto. He vivido por fe y el Señor movió cosas que nadie más podía mover. He vivido por fe, pastor, y el Señor rescató mi matrimonio. Padre, déjalos que sean tus hijos de fe, Señor, paridos por la fe, Señor, enseñados por la fe, dirigidos por la fe en ti, alimentados por la fe en ti, provistos por la fe en ti, Señor, fortalecidos por la fe en ti. Mas el justo por la fe vivirá. Hoy te dice el Señor: mas tú, hijo mío, por la fe que pongas en mí, vivirás. Mas tú, hijo mío, por la fe que pongas en mí, comerás. Mas tú, hijo mío, por la fe que pongas en mí, sanarás. Por la fe que pongas en mí, abriré puertas, reprenderé al devorador por ti, quitaré los enemigos de en medio, derribaré los muros de imposibilidad. Por la fe que pongas en mí, hijo mío, te haré vivir mi vida de fe para ti. He preparado una maravillosa historia para contar contigo, que solamente tú eres el protagonista, hijo, nadie más. Pero tu trabajo es creer que eres el protagonista de esa historia que yo he escrito para ti. Tómala hoy, ámala, valórala, apréciala, camina en ella, porque grandes cosas tengo para ti, para mostrarte, para enseñarte, para darte. Quiero que camines por fe, dice el Señor. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque tú pagaste por nosotros en la cruz para que hoy podamos vivir este estilo de vida, Señor, tan especial. Gracias, Señor, porque sé que cada uno de ellos empezará a vivir así, Señor, y en el tiempo dirán: no hubiese escogido otro camino diferente si tuviera la opción, sino una vez más escogería al Señor. Pon esa fe. Levanta hoy tus manos al cielo y dile: Señor,
Dame el don de la fe. Auméntame el don de la fe, Señor. Hazme creer en tu propósito, Señor. Hazme tomar decisiones de acuerdo a tu propósito, Señor. Déjame hacer cambios en mi vida de acuerdo a tu propósito, Señor. Ayúdame, Señor, a morir por tu propósito, Señor. Ayúdame a ser como tú, Jesús, en tu propósito. Hoy tomo ese don de la fe en mis manos y lo atesoro en mi corazón como el regalo más grande que me has dado este 2024, Señor, para empezar este año a caminar en ti. En el nombre de Jesús, hoy recibimos el don de la fe. En el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que caminando contigo lo mejor está por venir, Señor. Gracias por esa historia maravillosa, Señor, que has escrito para cada uno de nosotros. Hoy la recibimos, hoy la tomamos y hoy caminamos en ella en el nombre de Jesús, porque el justo por la fe vivirá, vivirá, vivirá. Amén, amén. Dale fuerte ese aplauso.